Hola queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de semana, una nueva jornada. Bienvenidos y muchísimas gracias en este su Buenos Días de revista Zona Libre. Tenemos como invitado el día de hoy al ingeniero Freddy Párraga. Él es máster en alta dirección comercial, especialista en mercadeo, marketing, comercio electrónico, gerente de la agencia Parneisa Marketing. Vamos a conversar sobre un tema que tiene mucha actualidad y definitivamente muchos emprendedores, empresarios quieren saber. Es la venta en tiempos de crisis. Le damos la bienvenida, ingeniero. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Buenos Días. Muy buenos días, Yasmín. Buenos días a todos quienes nos acompañan por medio de esta transmisión. Un gusto y un placer para mí el estar aquí. Sí, yo creo que definitivamente los tiempos se dividen en antes de la pandemia y después de esta pandemia, la cual nos ha dejado un ambiente comercial, empresarial, laboral, definitivamente totalmente cambiado, diferente y obviamente con una perspectiva para poder adoptar iniciativas, para innovar y especialmente en el campo, en el área de lo que son las ventas. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles. ¿Cómo debe de ser esta venta en estos tiempos de pandemia, ingeniero? Su comentario, por favor. Yasmín, efectivamente lo que tú dices es correcto. El tema comercial en general ha cambiado, las reglas del juego han cambiado. Y para analizar esto debemos de ir de un plano macroeconómico hasta lo más específico que son las ventas, ¿no? Debemos entender que a nivel macroeconómico, con una pandemia a cuestas, con restricciones de movilidad, con la poca continuidad que ha habido en el comercio, evidentemente las ventas de las empresas han ido decreciendo, cayendo, y tenemos impactos que son mucho más fuertes en algunos sectores. Allí puede ver usted el tema del sector turístico, el sector de alimentos y bebidas, donde se han tenido que dar cierres, despidos masivos, y esto obviamente implica que haya menos circulante en la economía. Ahora, en una economía como la nuestra, donde no tenemos política monetaria, es decir, dependemos del dólar como moneda nacional y nosotros no la emitimos, pues es mucho más complicado. Y en ese evento tenemos que depender de préstamos o ingresos extraordinarios, endeudamiento para poder tener circulante en la economía. Y obviamente esta es la materia prima, el combustible de cualquier negocio, es el que mueve las ventas, y por allí pues se empieza a derrumbar todo, ¿no? Entonces, obviamente al haber menos circulante y al haber menos demanda por falta de empleo, lo que mencionábamos anteriormente, vender se complica. Casualmente nosotros, dentro de nuestra asesoría y acompañamiento a clientes, hemos podido notar que ha habido una baja en la tasa de cierre de las empresas. Llámese la tasa de cierre, o se conoce como la facturación, el total de facturación o el total de clientes facturados dividido para el total de clientes que podemos atender en un periodo que puede ser un mes dentro de la empresa. Si antes una empresa tenía una tasa de cierre del 10% o del 5%, estamos hablando de que esa tasa puede haberse disminuido a la mitad o menos de la mitad en este momento. Es información que normalmente no se tiene de primera mano, pero bueno, nosotros como trabajamos en esto, con diferentes tipos de empresas en diferentes tipos de industrias, podemos notar cómo ha cambiado, ¿sí? Y bueno, al final acotar que sí, si bien es cierto, esa es la tendencia, también han existido empresas o negocios que contracorriente han mejorado sus ventas e incluso están creciendo. Esa es la noticia positiva para no hacerlo todo malo, ¿no? Para poder mantener vivo esa expectativa, esa esperanza de que los tiempos futuros serán mejores. Pero aquí viene el tema de la innovación, en el que las ventas tienen que innovarse, y eso se ha dado definitivamente con esta pandemia que nos dio un empujón, un fuerte empujón hacia el tema de lo digital. A Ecuador, al sector empresarial, al sector emprendedor, en el tema de las ventas, en este un poco más de un año que tenemos ya con esta pandemia, ha podido desarrollarse, ha podido crecer en la venta digital. ¿Cómo ha manejado esta área? Yasmín, evidentemente ha habido un repunte en este tipo de ventas.
Yo le podría hablar de nivel región, no solamente de Ecuador, como para hacer un comparativo. Nosotros estamos en Claro. 5 países adicionales a Ecuador exportando nuestros servicios, entre ellos Bolivia, Perú, Paraguay, Honduras y Panamá. Tenemos presencia en estos países y le puedo decir que a nivel de Latinoamérica sí estamos un poco quedados o estamos atrasados en relación al nivel de comercio electrónico que se da en otros lugares, pero esta pandemia fue el aliciente que mejoró la situación. Ya las personas tienen menos miedo de meter su tarjeta de crédito para comprar digitalmente, ya las personas se acomodan mejor a las diferentes pasarelas de venta y eso nos ayuda justamente a poder tener expectativas de lo evolucionado que está, la evolución, perdón, que está teniendo el mercado y hacia dónde apuntamos. Los deliveries, un ejemplo clarísimo que lo podemos ver día a día, la venta de commodities, ahora pues es común comprar un teléfono, es común comprar incluso hasta ropa ya dentro del Ecuador, ya hablando en términos nacionales. Y eso permite a los emprendedores y a los empresarios tener un respiro o un canal por donde puedan hacer o iniciar su comercialización, su venta. Le pregunto algo, Freddy. El tema, por ejemplo, ¿cuáles son las partes más débiles de las empresas, de los emprendimientos, de las compañías que deben de reforzar, que deben de fortalecerse en el tema digital, en la parte del comercio electrónico? Mi querida Yasmín, aquí nosotros tenemos que hacer una división, tenemos que separar. Hablamos de emprendimiento y después hablamos de empresas. Le voy a brevemente explicar cuál es la diferencia. El emprendedor está en una etapa temprana, obviamente, de empresa. Es un trabajador autónomo, es decir, no es dependiente, pero tampoco tiene ayuda, ¿no? El problema es que cuando yo inicio mi empresa o mi negocio, el error principal donde se cometen la mayor cantidad de errores está en la concepción de mi producto. Le puedo decir de primera mano, ya con 16 años de experiencia, que el 80% de nuestros clientes tienen problemas en el desarrollo de su producto. Y esto no es solamente vender como tal algo, no puede ser un commodity, un celular, por ejemplo, o un servicio de capacitación o un servicio como el que nosotros vendemos de acompañamiento. Está en desarrollar el producto de tal manera de que el cliente lo perciba valioso. Esa es una de los principales factores que hacen que la venta de la empresa no prospere. No hay la suficiente preocupación en mejorar la calidad de mi producto, llámese todo, ¿no? Puede ser empaque, presentación, puede ser la promoción, todos estos factores que hacen que mi producto se venda. Y por otro lado, podríamos conversar también o podríamos hablar del modelo de negocios en el caso de los emprendedores. El modelo de negocios en el caso de los emprendedores es un tema fundamental. Después tenemos personas queriendo vender productos con un ticket promedio muy bajo. Hablemos de 15, 20 dólares por internet y no les resulta conveniente al final porque pasa de que esos 20 dólares, ya quitándole el costo publicitario, se vuelven improductivos para la empresa. Entonces debemos de tener mucho cuidado en manejar el modelo de negocios, en controlar bien nuestros gastos y en controlar bien nuestro ticket promedio, que es la facturación en promedio que hacemos por cliente, para poder alcanzar niveles de ingresos aceptables que nos permitan mantener nuestro negocio y tener a flote como tal la empresa. Eso es algo que no se toma en cuenta. Luego, ya hablando de empresas ya un poco más maduras, con cierto número de empleados, hablemos de 20, 50 empleados, el problema pasa más por el apalancamiento y la reingeniería de productos, entender de primera mano que el mercado va cambiando y que, aunque yo sea una empresa grande, este tema digital permite a que pequeños competidores entren a medir fuerzas conmigo y en algunos casos, por ser menos pesados, tener menos costos operativos, terminen ganando la batalla, ¿no? Un tema de David contra Goliat.
Entonces, en estas empresas ya maduras, ya crecidas, el tema de investigación y desarrollo, I+D, que es muy conocido a nivel empresarial, juega un papel preponderante para poder de alguna manera competir, sobre todo cuando estamos hablando de competencia internacional, de tratar de entrar a otros mercados. Este es un factor determinante al momento de generar las ventas. Creo yo que ahí es donde está el secreto. Luego, pues ya hay factores más específicos en cuanto al diseño de producto y el desarrollo del producto. Pero si usted se da cuenta, todo gira allí, ¿no? Ahora, hay un complemento que es importantísimo, que es el factor publicitario. Todavía hay empresas a las que les cuesta ingresar en el mundo de la publicidad, que creen innecesario el gasto publicitario, la inversión en publicidad, y no se dan cuenta de la oportunidad brillante que se están perdiendo al prescindir de una herramienta como esta. Hay que aprender a sobrevivir en estos tiempos de crisis y utilizar esta herramienta para apalancar el crecimiento de la empresa. Hace ya 19 años, cuando yo empecé con este trabajo de asesorías, personalmente, Parneisa ya hace 16, era complicado conseguir un cliente. Tú tenías que ir a tocar la puerta de los clientes en la calle, uno por uno, para poderle vender tus productos. Definitivamente el tema digital ha facilitado mucho las cosas, lo ha dinamizado y ha permitido ser más certero a la hora de encontrar personas que pueden ser clientes potenciales o potenciales compradores. Eso, así yo sea un mal vendedor, el tener clientes que estén interesados en mi producto, ojo con la fórmula, producto primero y después la promoción, al encontrar clientes que estén interesados en mi producto, la venta se me va a dar como un tema natural. Entonces, estos factores que vamos mencionando son factores preponderantes, son factores determinantes en el momento de pensar en mi modelo de negocio y de pensar en cómo evolucionar las ventas, sobre todo ahora hablando ya de la herramienta, utilizando las redes sociales como catapulta por medio de la publicidad pagada en ellas y el tráfico orgánico para poder lograr ese objetivo y esa finalidad. Hay un interés de los empresarios en capacitar a su personal. Y se lo digo porque ustedes dan cursos, dan seminarios, dan capacitación. ¿Se nota este interés por ir mejorando, por ir perfeccionándose en el comercio electrónico, en el sector digital? Sí, evidentemente sí. La oferta es altísima, es decir, hay muchísimas empresas que lo hacen. Y también la demanda lo es, ¿no? Sufrió como que una caída en el 2020, obviamente por temas de pandemia, invertir o por la incertidumbre de no sabemos a qué hora vamos a salir ya del confinamiento, pero evidentemente en este 2021 ha repuntado. Hay interés en aprender, todavía le digo, en el mercado de Latinoamérica en general y sobre todo Ecuador sigue siendo un tema desconocido a ratos, ¿no? Se lo conoce o se lo toca muy poquito porque hay este miedo a invertir en estas plataformas y el primer paso para evitar este miedo es justamente lo que usted dice, el entrenamiento. Entonces ya vemos que la tendencia del mercado es ir a capacitarse, a asesorarse con esta especie de mentorías como las que nosotros brindamos o simplemente con el servicio, porque bueno, nosotros no solamente le enseñamos a hacer al cliente, sino que hay clientes que quieren que le hagamos el trabajo y ahí es donde somos bastante dinámicos por un tema de atender a los diferentes nichos de mercado. Entonces, ingeniero, sí. Lo escuchamos, continúe, por favor. No, le decía que la tendencia es muy marcada, así mismo como hay una oferta también muy grande. La recomendación en estos puntos es leer mucho, investigar, en internet se puede encontrar toda la información, pero de ser posible, la idea es tener a alguien que te oriente y te muestre el camino, que te muestre los atajos, porque cuando lo haces solo vas de tumbo en tumbo, te vas golpeando y vas aprendiendo a golpes. La idea es hacerlo de una manera más inteligente y más acelerada, ¿no? Perfecto. Quizás un número de referencia, alguna red social para poderlos seguir y sí, poderlos contactar. Sí, bueno, nuestras redes sociales son Parneisa Marketing. Parneisa es de mis apellidos, Parraganeira, Parneisa, S.A. Y bueno, el número de teléfono es el 096-783-0170.
Perfecto. Bueno, ingeniero, queremos decirle que muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, por habernos asesorado también, por darnos esos consejos tan necesarios en estos momentos en que todos estamos enfocados en la reactivación económica y lo principal es estar capacitado, el saber cómo debemos hacerlo. Muchísimas gracias, que tenga buena jornada. Yasmín, gracias a ustedes, muy amable. Que tenga un buen día.